todos. Y algunos no he podido saludaros, he visto bastantes caras nuevas por aquí, así que no he tenido el gusto. Espero después poder por lo menos darte la mano y saludarte y darte la bienvenida en persona. Quería preguntaros si alguna vez en vuestra vida habéis hecho algo que haya requerido de alguna preparación especial. ¿Habéis hecho algo que haya requerido una preparación especial? Por ejemplo, hace 3 años me operaron de los meniscos de la rodilla, de la pierna derecha y de ligamentos, y unos 2 días antes fui a depilarme con cera. ¿Cómo duele eso? Pero me depilé con cera la parte de la rodilla porque me iban a operar por medio de artroscopia, entonces era un poco complicado si después había algún pelo por ahí que se infectaba cualquier cosa, y tuve que tener esa preparación un poquito antes, que los médicos agradecieron mucho. Si alguien se va a operar y tiene pelos por ahí, quítatelos con la cera y le vas a facilitar mucho la vida a los doctores. ¿Es así o no? ¿Sí? Que tenemos doctores aquí delante, ¿vale? Bueno, el tema es de que cuando vivimos en Guatemala casi por 4 años, hicimos muchos viajes misioneros al interior del país, al interior de la República, y eso tenía que tener también una preparación especial. Nosotros con Dulce ya teníamos una mochila especial que llevábamos a esos viajes misioneros, y en esa mochila había cosas que no podían faltar, como por ejemplo papel de váter, toallitas, nuestra pasta de dientes, porque íbamos a lugares que no había agua y usábamos toallitas. Decíamos que hacíamos limpieza tipo gato, ¿sabes? Dándonos un poquito por ahí, porque estábamos 7 días en lugares que no había agua, no había ni siquiera camas. Llevábamos nuestro saco de dormir, a veces llevábamos aquellos sleeping con aquella gomita y todo. Pero de tanto hacer los viajes, llegaba un punto que ya dejábamos todo preparado en esa mochila, ¿no? Teníamos una preparación especial que nosotros teníamos siempre lista para cuando teníamos que salir al viaje misionero, pues ahí estaba todo, ¿no? No podía faltar, obviamente, un cuaderno, un bolígrafo, un lápiz, nuestra Biblia, y de último ya empezábamos a incorporar también repelente de mosquitos, porque era tremendísimo en algunos lugares la cantidad de mosquitos que podíamos encontrar. Mirad, hubo un hombre que también preparó durante toda su vida el camino para alguien muy especial, para algo muy significativo. En esta mañana vamos a estar viendo un pasaje del Evangelio de Mateo en el que vamos a escuchar de un hombre extraño llamado Juan el Bautista, quien estaba haciendo algunos preparativos para el ministerio de Jesús, que estaba a punto de aparecer ahí en la escena. Vamos a leer el pasaje entero y vamos a ir viendo después algunas cosas que son súper interesantes. Estamos en Mateo capítulo 3, versículos del 1 al 12. Si no tienes tu Biblia contigo, espero que alguien al lado por lo menos la haya traído, y si no, está también aquí en la pantalla, ¿vale? Dice así: en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, y decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías: voz de uno que grita en el desierto, preparad el camino para el Señor, haced derechas sus sendas. Juan estaba vestido con ropa hecha de pelo de camello, llevaba puesto un cinturón de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Acudía a él la gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Pero al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban a donde él estaba bautizando, les advirtió: camada de víboras, ¿quién os dijo que podríais escapar del castigo que se acerca? Producid frutos que demuestren arrepentimiento, y no penséis que podréis alegar: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. El hacha está puesta ya en la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Tiene el aventador en la mano y limpiará su era, recogiendo el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. Tremendo texto, ¿verdad? Al inicio del Evangelio de Mateo vemos que suceden muchísimas cosas. Podemos ver cómo la venida de Jesús había sido predicha por muchos profetas.
había sido preparada también, había sido preservada. Sucedieron también varios milagros, muchos viajes a Belén, después una huida también a Egipto con aquel niño recién nacido, tal vez un poquito más grande, luego de vuelta a la ciudad de Nazaret. Después vemos ángeles en esa narrativa por todos los lados, ángeles que le anuncian a María el nacimiento de Jesús, ángeles que anuncian el nacimiento de Juan el Bautista a Elizabeth, ángeles que hablan con Zacarías, ángeles que hablan con José, ángeles que hablan anunciando el nacimiento de Cristo en aquel lugar, en aquel establo, y ángeles apareciendo por todos los lados, guiando el proceso en el que Dios había estado trabajando. Después de todo esto que os acabo de explicar, han pasado ya 30 años y ahora escuchamos de la mano de Mateo acerca de un hombre llamado Juan el Bautista. Para aclarar una cosa, Juan el Bautista no significa que fuera bautista como nosotros conocemos las denominaciones hoy en día. No había denominaciones en aquel entonces. Juan el Bautista sería mejor llamarlo Juan el Bautizador. Lo que pasa es que eso pues no queda muy bien, ¿no? Pero se dice Juan el Bautista porque él bautizó, él sumergió en agua, en ese río, a muchísimas personas. Sabemos por el relato de los otros evangelios que Juan el Bautista es primo de Jesús, primo segundo de Jesús, se podría decir, aunque tampoco tenemos relatos en los que se nos hable que los dos han estado jugando de pequeños en casa de su abuela. Pero sea como sea, Juan está familiarizado con Jesús, con quien era realmente Jesús. Y Juan sabía que Jesús era el Mesías, aunque un tiempo después vemos que tiene algunas dudas, luego veremos algo de eso. Pero a través de su ministerio, Juan el Bautista señalaba y apuntaba continuamente, llevaba a las personas a Jesús y de diversas maneras. En primer lugar, podemos ver que Juan está señalando la venida de Jesús. Y hemos escuchado que Juan predicaba en el desierto de Judea. ¿Cuál era el mensaje de este predicador en ese desierto? Este mensaje tiene dos vertientes. La primera, arrepentimiento. Juan está llamando a toda la gente al arrepentimiento. Luego vamos a entrar también en eso. Y en segundo lugar, Juan está señalando y apuntando a la gente a la venida de Jesús. No les estaba hablando ya del nacimiento de Jesús, que iban a hacer un Salvador. Eso ya había sucedido y Jesús era adulto ya en ese tiempo. Él estaba anunciando la venida de Jesús como un siervo que iba a sufrir. Estaba anunciando el ministerio del Mesías. Estaba hablando acerca de la compasión de Cristo y también del sacrificio del Salvador. Juan el Bautista quiere que sus oidores sepan que hay algo muy especial que está a punto de suceder. Lo dice específicamente en el versículo 2, arrepentíos. Arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca. Y el versículo 3 dice, preparad el camino para el Señor. Mateo, quien está escribiendo esto en su evangelio, señala que tanto Juan como Jesús son el cumplimiento de Isaías, que encontramos, de las palabras de Isaías que encontramos en Isaías capítulo 40, versículo 3. Esto no lo tenéis ahí, lo voy a leer yo solamente, ¿vale? Isaías 40, versículo 3 dice, una voz proclama, preparad en el desierto un camino para el Señor. Enderezad en la estepa un sendero para nuestro Dios. Que se levanten todos los valles y se allanen todos los montes y colinas. Que el terreno escabroso se nivele y se alisen las quebradas. Entonces se revelará la gloria de Dios y la verá toda la humanidad. Ese es el mensaje que encontramos en Isaías y que se cumple en este momento. Mateo dice que Juan el Bautista es la voz que grita en el desierto. Preparad el camino para el Señor. Jesús es el Señor. Jesucristo es el Señor. Mateo una y otra vez muestra cómo la venida de Jesús y el ministerio de Jesús son el cumplimiento de todo lo que se ha dicho anteriormente por los profetas. Juan dice que preparemos el camino del Señor porque su venida está cerca, su reino está cerca. Y podemos entender el reino de Dios de esta manera. El reino de Dios es el establecimiento del gobierno de Dios y donde gobierna su voluntad. ¿Se entiende? Donde Dios gobierna, donde se cumple su voluntad, ahí está el reino de Dios en la tierra.
Lo vemos en parte desde la creación, lo vemos plenamente en el nacimiento de Jesús y en su venida. Y lo vamos a ver cumplido totalmente cuando Jesús regrese. Pero Juan básicamente está diciendo, mirad, Dios está haciendo algo asombroso aquí. Está llevando a cabo su gobierno y su voluntad en la tierra. Y Juan está señalando a la gente la venida de Jesús. Pero también Juan señala el verdadero arrepentimiento. Quiero leer de nuevo los versículos del 4 al 10. Juan estaba vestido con ropa hecha de pelo de camello. Llevaba puesto un cinturón de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Langostas, que nadie se esté imaginando el marisco ahí, la langosta abierta. ¿Sabéis lo que eran las langostas, no? Las langostas son como saltamontes un poquito más grandes. Normalmente las langostas en la palabra de Dios las encontramos como una parte del juicio de Dios. Si os acordáis, en Egipto una de las plagas fue de langostas. De nuevo, cuando yo era pequeño pensaba, ¿y qué tiene de malo eso? Una plaga de langostas, pero claro, yo pensaba en las langostas de marisco y yo decía que el Señor envíe esa plaga aquí a donde estamos ahora. Pero normalmente en el Antiguo Testamento la langosta significaba un castigo de parte de Dios, tenía que ver con maldición, tenía que ver con esas plagas, pero dice que se alimentaba de langostas y de miel. Y miel tiene que ver con las bendiciones de parte de Dios. Acordaos que cuando el pueblo es enviado a conquistar la tierra prometida, dice que en ese lugar fluye ¿qué? Leche y miel, porque era algo bueno, algo que el Señor provee para sustentar. Y tiene un mensaje también eso, ¿no? Él se está alimentando de langostas y de miel. Miel silvestre. Dice, acudía a él la gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán. Cuando confesaban sus pecados, se los bautizaba en el río Jordán, pero al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban a donde él estaba bautizando, les advirtió, camada de víboras, ¿quién os dijo que podríais escapar del castigo que se acerca? Producid frutos que demuestren arrepentimiento. Y no penséis que podréis alegar, tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que aun de estas piedras, Dios es capaz de darle hijos a Abraham. El hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Parece que Juan era un tipo bastante raro, ¿no? Llevaba ropa de pelo de camello. Eso tiene que apestar que no veas. Si la ropa del Shane, que hay que lavarla primero, imagínate eso. Hecho con ropa de pelo de camello. Un cinturón atando ese ropaje. Un tipo que vivía de una forma como silvestre, salvaje. Me imagino que no era muy atractivo, ¿no? O sea, con traje y corbata no iba. Eso ya nos queda claro, ya lo vemos, ¿no? Pero él está ahí vestido de esta manera. Sin embargo, la gente dice que salía de todos los lugares de Jerusalén, dice de toda Judea, y acudían a él en el desierto a escuchar la predicación. Este era su mensaje. Esto es lo que ellos iban a encontrar cuando llegaban donde él estaba predicando. Arrepentíos. Arrepentíos. Esa es la primera palabra que registra el evangelista Juan cuando escribe, el evangelista Mateo cuando escribe acerca de Juan. Pero es que Juan llega al corazón del tipo de arrepentimiento del que está hablando cuando se dirige a los fariseos y saduceos. Los llama de primerito, camada de víboras. ¿Qué es una camada? Una camada es los hijos que ha tenido alguien, ¿no? Cuando hay un perro y tiene una camada de 6, 7, está diciendo que sois la camada, que sois hijos de alguien. ¿Hijos de quién? Hijos de víboras, hijos de Satanás directamente. Y les dice que produzcan frutos coherentes con el arrepentimiento. Ahora, ¿qué significa esto? Significa demostrar con tu vida que ha habido un verdadero cambio en tu corazón y en tu mente por la forma en que vives, ¿no? Y hace una declaración increíble que es extremadamente aplicable hoy en la cultura en la que vivimos. Dice, no penséis que podréis alegar, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. Qué interesante, ¿no? Aquí nos dice que de entre toda la gente
que iba a escuchar su mensaje se encontraban los fariseos y los saduceos. Estos dos grupos formaban el liderazgo religioso en esa época. Teológicamente y filosóficamente tenían ideas bien diferentes y se encontraban en los dos extremos, opuestos completamente, los fariseos a los saduceos, totalmente divididos, pero aún así eran los líderes religiosos de la época. Ahora, ¿qué tipo de religión suponéis que ellos sostenían? ¿Qué tipo de religión sostenía esta gente? Pues una religión de unidad, seguro que no. División continuamente. Los fariseos creían en su propia justicia. A veces oraban diciendo, Señor, mírame cómo he ayunado esta semana. Llevo toda la semana ayunando, mira qué blanquito y pálido me he quedado. No he comido nada, ni he bebido nada. Señor, ¿te has dado cuenta del ayuno que te he ofrecido a ti? Y la gente que escuchaba sus oraciones, porque sabemos por los evangelios que les gustaba orar en las plazas, en los parques, en los lugares públicos, que no tiene nada de malo eso. Pero ellos lo hacían para que los demás escucharan sus oraciones y escucharan qué santos que eran, qué bien que se comportaban. Las personas que les veían pasar, las personas que les escuchaban orar, pensaban que eran personas súper santas, pero eran hipócritas, aunque por fuera tenían apariencia de santidad. Y luego nos habla de los saduceos. ¿Los saduceos qué eran? Eran lo que no eran los fariseos. Aunque los fariseos eran hipócritas, pero tenían algún tipo de conocimiento espiritual. Ahora los saduceos tenían una religión, una filosofía particular que no les permitía creer en la vida más allá de la muerte, que no les permitía creer tampoco en los ángeles ni en la redención, tampoco creían en la salvación. En lo único en lo que creían era en el poder del dinero. En eso sí que creían. Eran dueños de negocios de la época. Y cuando Jesús volcó aquellas mesas en el templo, ¿quiénes eran los que estaban a cargo de esos negocios ahí? Los saduceos estaban ahí. Ellos vendían, escucha bien, vendían los sacrificios. Vendían los sacrificios. Así que Juan el Bautista está en el río Jordán predicando un mensaje de arrepentimiento. Y en ese momento identifica a esos dos grupos que se acercan hacia él. Y las primeras palabras que les dice son camada de víboras. Como decía, camada significa descendencia. Les está diciendo, hijos de Satanás directamente, camada de víboras. Esa era su condición espiritual. Y por eso es que él les dirige a ellos estas palabras tan duras y tan fuertes. Los fariseos y los saduceos eran los pastores de la época. Eran los evangelistas, eran los predicadores, eran los sacerdotes. Y les está diciendo, no penséis que solamente porque sois judíos, que solamente porque sois hebreos, israelitas, porque sois el pueblo elegido de Dios, todo va a ir bien. Y además, parafraseando, les dice, Dios puede hacer otro pueblo escogido de estas piedras si Él quiere. No os necesita a vosotros absolutamente para nada. Y creo que como iglesia necesitamos entender también esto. Solo porque tenemos una herencia de fe en nuestra familia, no significa que somos verdaderos seguidores y discípulos de Jesús. Solo porque alguien de nuestros seres queridos haya ayudado a plantar una iglesia, no significa que nosotros seamos seguidores de Jesús. Solo porque alguien compró o donó un edificio o hizo una gran ofrenda para la iglesia en su día, no significa que seamos genuinos seguidores de Jesús. Solo porque alguien de tu familia haya sido predicador, no significa tampoco que tu fe y tu salvación está asegurada. Solo porque fuimos bautizados o crecimos en la escuela dominical, no significa tampoco que tu fe te vaya a salvar si es solamente un acto o un hecho. O porque hemos caminado en algún momento hacia el frente, por aquí delante, o has levantado tu mano en algún momento y alguien te ha hecho una invitación, eso no significa tampoco que seas verdaderamente un fiel seguidor de Jesucristo. Juan dice, producid frutos que demuestren arrepentimiento. Este era el mensaje de Juan el Bautista para aquellos que estaban escuchándole en el desierto de Judea. Y es el mensaje también para nosotros, para los que estamos aquí sentados. Para aquellos que están viendo la predicación a través de las redes sociales, producid frutos de arrepentimiento.
producir frutos que demuestren arrepentimiento. Normalmente, cuando se escucha hablar acerca de una iglesia, ¿qué es lo que se escucha de esa iglesia? Es decir, ¿por qué son conocidas las iglesias? Pregunto. Normalmente, por el pastor, ¿no? Pues conozco a tal pastor de tal iglesia, incluso suelen decir la iglesia del pastor tal y cual, ¿verdad? Yo os digo, hago un Kit Kat aquí, me da una rabia cuando la gente me dice eso, cuando me dice, es que tu iglesia, es que no entendemos, es que no es mi iglesia. La iglesia son las personas. A mí no me pertenecen, le pertenecen a Cristo. Yo digo la iglesia que pastoreo. La iglesia que el Señor me ha dejado ahora por un tiempo. Pero no sois míos, sois de Cristo, ¿no? Normalmente se conoce a una iglesia por el pastor. ¿Por qué más se conoce a una iglesia? La nuestra, tenemos la bendición o desgracia de que por las dos cosas que voy a decir ahora. Por el pastor y por alabanza. Por la música, ¿no? Se conocen muchas veces a las iglesias por la música, porque es un grupo famoso, o porque han grabado un disco, o porque han hecho canciones, han escrito canciones y otras iglesias la cantan y tienen una discográfica y todo el mundo conoce a esa iglesia por el grupo de alabanza que tienen, ¿no? Pero yo en esta mañana leyendo este texto y viendo lo que nos dice también a nosotros Juan el Bautista, yo me pregunto, si no sería mejor que nuestra iglesia, que vosotros, que nosotros, que todos, que nuestra iglesia fuera conocida por una iglesia que tiene verdadera hambre y sed de la palabra de Dios y por una iglesia que demuestra frutos de arrepentimiento. También vemos a Juan el Bautista bautizando, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de bautismo estaba haciendo Juan el Bautista? El bautismo de Juan el Bautista es el mismo tipo de bautismo que practicamos aquí en esta iglesia. Fijaos en el texto que dice en el versículo 6, cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. No se bautizaban para el perdón de los pecados, se bautizaban porque confesaban sus pecados y buscaban el arrepentimiento. La confesión de sus pecados y el arrepentimiento precedían, es decir, venían antes del bautismo. Sus bautismos eran un símbolo significativo y un signo externo del cambio interior que Dios había producido en sus vidas. De la misma manera nosotros hoy somos bautizados como una señal y un símbolo de que algo en nuestro interior ha cambiado, que algo dentro nuestro ha sido transformado por Dios, que estamos comprometidos con una vida transformada, porque nuestros corazones han sido cambiados por Dios y lo siguen siendo, ¿no? He dicho muchas veces que somos cristianos en proceso de construcción, pero nuestro bautismo significa eso, que ese proceso ha comenzado, que nuestra vida está siendo transformada. Y entonces Juan estaba llamando al verdadero arrepentimiento y la gente se bautizaba para demostrar ese verdadero arrepentimiento. Ahora, las consecuencias de no arrepentirse también las encontramos aquí en el versículo 10. Dice, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. ¿A quién se dirige en este momento Juan el Bautista? Está hablando a los fariseos y a los saduceos, pero el mensaje es para todos. Si alguien creía que estaba a salvo por su pedigrí o por su historial religioso, eran esta gente, ¿no? Por derecho de nacimiento. Sin embargo, Juan dice todo lo contrario. Dice, el hecho de que tu padre sea Abraham no significa que tengas pase gratis para entrar al cielo. Es decir, aunque tu linaje anterior llegue hasta Abraham, aunque seas judío de judíos, eso no significa que vayas a entrar en el cielo. Debes producir fruto y si no lo haces, el hacha está en la base ya, listo para cortar ese árbol. Un pastor, un amigo nuestro, compañero de ministerio, vive en Barcelona, pero todavía tiene su casa o la finca de sus padres en Valencia. Y le gusta ir de vez en cuando a esta finca que tiene en Valencia porque le gusta ver los árboles frutales que tiene en un jardín, ¿no?
Y nos contaba esta historia. Estaba Gustavo, también no sé dónde está Gustavo. No te veo, por ahí. Ah, está con él. Bueno, era por si se acordaba él también que me ayudara con la historia, porque no me acuerdo muy bien. Pero sí, él nos contaba, tenía que ver con el discipulado, ¿vale? Era por otra cosa que él nos contaba esto. Y nos decía que él no había plantado un árbol y habían salido unas naranjas silvestres, pero que estaban buenas y que no sé qué. Bueno, pero la historia que a mí me interesó y que yo quería compartir con vosotros en esta mañana es otra historia que él nos contó acerca de los cítricos. Porque este hombre conoce muy bien estos árboles frutales, estos cítricos, y nos decía qué es lo que pasa cuando un naranjo no da fruto. ¿Qué es lo que pasa cuando un naranjo no da fruto? Y nos contaba a ese grupo que estamos ahí cuál es la razón por la que un naranjo no da fruto. Y nos decía que la razón principal por la que un naranjo no da fruto es porque se está muriendo. El naranjo se está muriendo. El árbol empezará a hacer cosas que se supone que un árbol no debe hacer. Te va a dar señales de que algo no va bien. Luego no producirá ninguna fruta y finalmente ese árbol va a morir. Y una vez muerto, decía él, pues no nos sirve para nada, hay que cortarlo y echarlo al fuego y ser quemado. De la misma manera, nosotros que decimos, que profesamos la fe evangélica protestante, tú que te identificas como cristiano, que has entregado tu vida a Cristo, que dices ser cristiano, si no hacemos lo que se supone que debemos hacer, estamos negando de alguna forma esa salvación. Dice también en Santiago que no somos realmente muy buenos si decimos que somos salvos pero no hacemos obras que demuestren esa salvación. No me voy a enrollar con esto para volverlo a explicar, lo he dicho muchísimas veces. Si te interesa verlo en profundidad está en nuestro canal de YouTube. Pero como cristianos no hacemos obras para ser salvos. En esta iglesia no creemos en la salvación por obras. Creemos que la salvación es solamente por la fe en Jesucristo, en la obra completada y terminada en la cruz, como hemos cantado también en esta mañana. No creemos en la salvación por obras, pero la palabra de Dios nos dice que si eres salvo, vas a hacer obras. Que si eres salvo, tu vida va a demostrar que eres salvo y vas a hacer cosas, no para salvarte, sino porque ya lo eres. La falta de fruto en nuestra vida va a demostrar que hay algo que no está bien. Que no somos seguidores fructíferos de Jesús, que somos fingidores. Y un día moriremos y enfrentaremos también esa destrucción. Alguno de vosotros a lo mejor está pensando, mal día para haber invitado hoy a alguien a la iglesia. Qué duro está siendo aquí el Pablo. Pero estoy repitiendo las palabras de Juan. Él está siendo más duro que yo, creo. Está bastante intenso, ¿no? Y es que esto es bastante serio. Yo entiendo que no es una predicación popular, ¿eh? Y entiendo que no va a ser la que tenga más likes en el YouTube ni más vistas. Pero no sé si alguien está deseando que termine ya. Pero voy a seguir, ¿eh? Porque tengo bastantes cosas para compartir aún. Pero quiero decirte que he estado orando por ti en esta mañana. Y que si estás aquí, es porque Dios quiere que escuches este mensaje. Así que escucha lo que dice acerca de la obra de Jesús. Porque Juan también está señalando a la gente lo que es la obra de Jesús. Y dice en los versículos 11 y 12. Yo os bautizo con agua para arrepentimiento. Pero el que viene después de mí, está hablando de Jesús, es más poderoso que yo y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Y dice, tiene el aventador en la mano y limpiará su era. El aventador sabemos lo que es, ¿no? Algo que produce viento y que deja el grano en la era donde se llevan los granos de trigo y queda, el grano pesa y queda ahí y lo demás es aventado, se lo lleva el viento. Yo esta palabra, honestamente no la entendía mucho hasta que fui a Guatemala y escuché por primera vez, lo aventó un carro. Y yo me quedé así, ¿eh? Lo aventó un carro, que significa que le dieron un golpe con el coche y salió volando la persona, ¿va? Pero eso es lo que está diciendo aquí, pero con el trigo y la paja, ¿vale? Dice que Jesús tiene el aventador, lo que produce viento, lo tiene en su mano. Y que Él lo hace y el grano pesa y se va a quedar, pero la paja vuela. Y después dice
que en cambio la quemará con fuego que nunca se apagará. La va a quemar con un fuego que nunca se apagará. Hebreos capítulo 12, versículo 29, dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Creo que no hay otra descripción más detallada en las Escrituras que nos hable de esta manera. Hebreos 12, 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Está citando también Deuteronomio capítulo 4, creo que es el versículo 24, no estoy seguro ahora, pero el capítulo 4 de Deuteronomio seguro. Y ahí dice, nuestro Dios es fuego consumidor y es un Dios, ¿qué? Celoso, dice. Es un Dios celoso. Fuego consumidor no es un fuego que viene y consume y desaparece. Es un fuego que siempre está quemando. Es un fuego que no se puede apagar. Y es que Juan nos dice aquí 4 cosas acerca de Jesús. Primera, que Jesús es más poderoso que él. Hay algo realmente atractivo en Juan el Bautista. Y todos lo saben, ¿no? Y viajan al desierto para verle y quieren escuchar su predicación. Sin embargo, dice Juan el Bautista que hay alguien aún más poderoso que él y es Jesús. Jesús sí será realmente especial. La segunda cosa que nos dice de Jesús es que él no es digno de quitarle las sandalias, de desatar las sandalias, de llevarle las sandalias. Y es que para los judíos los pies eran un tema bastante vergonzoso, un poco de pudor, delicados. Los pies solamente los tocaban los esclavos, iban con sandalias, se llenaban sus pies de polvo, de barro. Y cuando alguien te invitaba a su casa, era de educación que tu esclavo o tu sirviente fuera y le lavara los pies. Y Juan está diciendo que ni siquiera es digno de ser ese esclavo que le lava los pies a Jesús, que le quita las sandalias. Ni siquiera soy digno de tocar sus pies. Juan está reconociendo el valor supremo de Jesús que sobrepasa a cualquier otro ser humano normal. La tercera cosa que nos dice de Jesús es que Jesús bautizará con el Espíritu Santo. Juan bautizaba con agua, pero Jesús bautizará con el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? De nuevo, el bautismo de Juan en agua representaba o simbolizaba un cambio interior. Pero el bautismo no era el cambio en sí mismo. El poder estaba en lo que ocurría en el corazón. Ahora Juan dice que Jesús bautizará con el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo realmente trae un cambio verdadero a nuestro corazón. Jesús está diciendo, Él va a traer el poder real. Y vemos este poder en plena exhibición en el libro de los Hechos, cuando el Espíritu Santo fue desatado y las vidas de aquellas personas cambiaron radicalmente. Y es que cuando entregamos nuestras vidas a Jesús y Él cambia nuestros corazones, tenemos acceso al poder de Dios a través de su Espíritu Santo, que dice la Escritura, que habita, que mora, que permanece, que está en nosotros. Y Él nos cambia, el Espíritu Santo, para que nosotros podamos vivir una vida nueva. Somos diferentes. Hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo inunda nuestros corazones, cambia nuestras mentes de una forma milagrosa. Y pienso que muchas veces no es un evento separado de nuestra salvación, de esa experiencia de salvación con Jesús. Creo que a veces es el mismo, ¿no? Somos lavados de nuestro pecado, se nos da un nuevo corazón y somos llenos del Espíritu Santo. Eso es un milagro. Y en cuarto lugar, dice acerca de Jesús, os bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Con Espíritu Santo y con fuego. Y los versículos que vienen después de esto hablan del fuego en un contexto de juicio. Y con frecuencia el fuego se usa como una figura de juicio, pero también se usa el fuego para hablar del poder de la gracia de Dios en nuestra vida a través del Espíritu Santo. Así que podemos ver esos dos aspectos del fuego en la palabra. El fuego que destruye, pero el fuego que purifica. Y creo que el bautismo del Espíritu Santo y el fuego del que habla Juan el Bautista se ve en Hechos capítulo 2, cuando los discípulos fueron bautizados con el Espíritu Santo y fuego. Porque dice que los que estaban alrededor
veían como lenguas de fuego que se posaban sobre las cabezas de los que estaban en aquel lugar. Y Jesús dice en Lucas capítulo 12, versículo 49, yo he venido para echar fuego sobre la tierra. Y cómo quisiera que ya estuviera encendido. Y luego él continúa describiendo cómo ese fuego va a distinguir, va a diferenciar, va a separar, va a juzgar entre aquellos que van a creer en él y los que no lo harían. A los que creerían en él, el fuego del Espíritu Santo caería sobre ellos y los purificaría. Y a los que no creían en él, el fuego del juicio vendría sobre ellos y los condenaría. ¿Sabes? Me da tristeza que muchas iglesias, muchos creyentes, no tenemos ni idea de qué es ese fuego. Hace muchos años yo tampoco lo sabía, pero tuve esa experiencia con Dios y con su Espíritu. Pero no buscamos experiencias. No buscamos repetir lo mismo que le pasó a aquel. Ahora voy a ayunar 40 días para que el Señor me dé no sé qué cosa. No. Nos sumergimos en su palabra, buscamos a Él. Porque como cristianos hemos sido diseñados para habitar en el fuego. Hemos sido diseñados para habitar en el fuego. Así como un coche está diseñado para moverse cada vez que el motor está encendido, ¿no? Por eso decimos que está encendido, que está en marcha, que está funcionando. Se está quemando la gasolina, está ardiendo. Y por eso el coche funciona. Nosotros como cristianos hemos sido diseñados para recibir el fuego del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Quién quiere ese poder? Yo lo quiero, yo lo quiero. Si eres cristiano, si has entregado tu vida a Jesús, si has recibido el Espíritu Santo, pide la llenura del Espíritu Santo, pide el bautismo del Espíritu Santo, pide ser lleno, pide la plenitud, pide el fuego, llámalo como quieras, pero pídeselo y obténlo, que Él te lo dé, que Él te llene de eso. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo se puede entristecer, que el Espíritu Santo se puede también apagar. No desaparecer, apagar. Que el Espíritu Santo se puede contristar, también dice la palabra de Dios. Y muchas veces nos pasa eso. Hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, tenemos el Espíritu Santo, por un tiempo estamos a tope, como decimos, on fire, vamos a donde haga falta, nos movemos de aquí para allá, arriba y abajo, hacemos un montón de cosas, pero van pasando los días, pasa el tiempo y ese fuego parece que se va apagando. ¿Sabes por qué? Te lo voy a decir. Porque hay que echarle leña al fuego. Hay que echarle leña al fuego. Necesitamos ese fuego en nuestras vidas. Yo por lo menos lo necesito. Necesito eso. Así que pidámoslo, vivamos en el fuego, porque hemos sido diseñados para eso. Así pues, Juan el Bautista vino a señalar a la gente la venida de Jesús, vino a señalar a la gente el verdadero arrepentimiento y vino a señalar a la gente la obra de Jesús. Que la venida de Jesús afecte también nuestros corazones y afecte la manera en la que nosotros vivimos, nuestra forma de vivir. Que señalemos la venida de Jesús, el verdadero arrepentimiento y la obra de Jesús. Ese es nuestro mensaje para esta mañana. La venida de Jesús debe movernos hacia un cambio genuino, un cambio auténtico en nuestras vidas. Este era el mensaje de Santiago, este era el mensaje de Juan, ese es el mensaje del apóstol Pablo, ese es el mensaje de Jesús mismo y ese es el mensaje de los profetas del Antiguo Testamento. Debemos tener un cambio genuino. Y la pregunta es si tú has sido cambiado o has sido transformado por Jesús. Como digo, no completamente, porque estamos en ese camino de esa santidad. Dios sigue obrando en nuestras vidas, pero tiene que haber un punto de inflexión en tu vida. Tiene que haber un antes y un después. Y ese después no significa, ya mi vida es perfecta. Ya no discuto con nadie, ya no me peleo con nadie porque tengo el Espíritu Santo. Hago todas las cosas bien, ya no miento, ya no... Dice la palabra de Dios que si alguien dice que no miente, hace a Dios mentiroso.
Todos mentimos cuando nos conviene, cuando nos parece bien, ¿verdad? Mentiras más grandes o más pequeñas. Y luego la consecuencia pues también de la mentira grande o pequeña pues también son diferentes, ¿no? Nuestra vida no es perfecta, pero nuestra vida está siendo transformada por Dios. Y ese es el antes y ese es el después. Así que te tengo un desafío para ti en esta semana que lo tienes ahí en la pantalla, ¿vale? Desafíate a ti mismo en esta semana de la siguiente manera. Primera, describe lo que la venida de Jesús ha hecho en tu vida. Este ejercicio te va a ayudar para muchas cosas. Describe lo que la venida de Jesús ha hecho en tu vida. Y la segunda cosa, comparte con alguien cómo Jesús ha provocado ese verdadero cambio en tu vida. Dedica un tiempo esta semana a describir cómo Jesús ha cambiado tu vida. ¿Qué tipo de cambio ha producido? Te puedes plantear viendo esa primera cuestión. ¿Cómo sería tu vida sin Jesús? No sé si alguna vez te lo has preguntado. Y la segunda parte, pues, como hizo Juan, comparte con otra persona el cambio que Jesús ha producido en tu vida. Comparte con ellos cómo Jesús te ha cambiado a ti. Como iglesia existimos para ser una fuente de esperanza, amor y refugio. Así que comparte eso con otras personas. Comparte cómo Jesús ha sido para tu vida esa fuente de esperanza, de amor y refugio, y que tú puedes compartir también con los demás. Desafíate a hacerlo esta semana.